Ahí está grabando. ¿No? Bueno, a mí me tocó hablar de la bondad de Dios, del capítulo 14. Y entendemos por bondad a aquella cualidad que hace a lo bueno. El autor en este libro va a decir que la bondad de Dios nosotros lo vamos a descubrir en cuanto a todas las relaciones que tiene Dios con las criaturas, con su creación. Por lo tanto, Dios va a ser un ser moral, que es uno de los atributos que vamos a empezar a desarrollar ahora. Porque Dios a ser un ser moral, yo acá busqué la definición de moral, es comportamiento humano o las normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento humano. El autor va a decir que Dios, al ser un ser moral, va a poseer distintas cualidades morales, que va a empezar, ahí las pueden leer, pureza moral, integridad y amor. Esas van a ser unas primeras como ramitas que va a hablar el autor. Pero de esas mismas cualidades morales las va a definir en distintos conceptos, ¿no? La pureza moral va a hablar de la santidad, la rectitud y la justicia. La integridad va a hablar de la autenticidad, de la veracidad y de la fidelidad. Y por último, el autor va a hablar sobre el amor y va a hablar de la benevolencia, la gracia, la misericordia y la persistencia. Entonces, bueno, yo lo que armé fue tomar las distintas cualidades morales y tomar los conceptos principales, ¿no? La primera que figura, bueno, de la pureza moral, la primera era la santidad. Y el autor nos va a decir que justamente Dios es santo. Y va a tener una singularidad y una, como él lo denomina, una absoluta pureza en él, como ser, ¿no? Como divinidad. Y nos va a decir que la singularidad de Dios es que está apartado de toda la creación, ¿no? Porque es justamente Dios. Y él lo que va a hacer es nombrar ejemplos en el libro, toma muchos ejemplos del Antiguo Testamento, donde la santidad también hacía referencia en cuanto a objetos o lugares. Cuando yo leía el material, él va a decir un ejemplo, que es Moisés, cuando está la zarza ardiente y demás, y Dios le dice, sácate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Entonces hace una referencia de santidad en ese sentido. Yo estaba pensando cuando leía el material, la verdad le digo, no lo busqué, así que si digo una herejía usted me corrige, decía también de darle santidad con respecto a los objetos, y yo pensaba en el arca del pacto, como algo santo, ya que, o bueno, él también decía, ya que entiendo Como que no algo, todos lo podían tocar. sí, como algo separado. El Apartado, término dedicado al Señor, no como que tiene alguna característica poderosa. listo, aclarado eso. No, Bueno, y no es para por ahí para charlarlo un poco. Si nosotros cuando hablamos de santidad en un objeto, creemos que ese objeto genera cierto poder en la persona o, por ejemplo, tiene cierta puede producir algo grandioso en la persona, ¿no? Entonces, Santa Cena decimos, ¿no? No toques el pan, no toques el vino porque es santo, no, la idea es otra, me parece, otro enfoque, está separado. que pueda producir el objeto. Sí, no es poderoso. Sí, el objeto es dedicado a, eso quiere decir santo. Siga adelante. Entonces el autor, bueno, da un montón de ejemplos del Antiguo Testamento. Y después también, incluso en esos ejemplos nos va a decir, ya tomando otros ejemplos capaz del Nuevo Testamento, que esta absoluta pureza o bondad de Dios en cuanto a cualidad de bueno, aquel que Él puede juzgar qué es bueno, qué no, qué es lo correcto y lo que no, el mal del mundo dice que no lo puede tocar ni manchar a Dios, porque justamente por su singularidad está separada de toda la creación. Y como Dios es santo, y creo que lo vemos a lo largo de la Biblia, y mucho también como ejemplo con el pueblo de Israel, que una de las cosas que el Señor pretendía del pueblo también era su santidad, corrompido por la idolatría, la incredulidad y demás. Dios es santo, y por lo tanto, como puse ahí, espera que nosotros también lo seamos. Esta santidad obviamente no hace referencia solamente a
capaz uno escucha santidad y dice, bueno, en cuanto a lo sexual, ¿no? Santidad en todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ser santos porque Él es santo, porque es su naturaleza. Y nosotros como creación suya, e incluso hijos suyos, ¿no? Al creer en Jesús, espera lo mismo de nosotros. La segunda, bueno, yo le digo ramitas, la segunda ramita es la rectitud, ¿no? Ahí dice, la santidad de Dios que está aplicada, relacionada a la relación que tiene Él con otros seres, o sea, nosotros, la creación. Es la relación o la rectitud personal de Dios con los individuos. Y obviamente nosotros sabemos que tenemos la ley de Dios, y por lo tanto la palabra nos dice que es tan perfecta como lo es Él, que no hay nada que se contradiga en la palabra, lo que está escrito es, porque fue inspirado por Dios, escrito por los hombres, pero inspirados por Dios. Entonces, Dios va a mandar solo lo que Él considera que es justo, no lo que nosotros creamos como justo, como personas, que podemos malinterpretar capaz en la lectura de las Escrituras, puede pasar, pero lo que dice es, por eso tanto la importancia de aquella revelación que también trae el Espíritu Santo al leer las Escrituras, para no confundir lo que dice la palabra con lo que nosotros creemos que dice, o lo que nosotros queremos creer que dice también. Y también, bueno, nos va a decir que las acciones que establece, ¿no? Están de acuerdo con la Biblia, obviamente, lo que Él estableció. Entonces, lo que Él pretende de nosotros es lo que dice la palabra, ni más ni menos, lo que dice. Obviamente hay que tener todo un concepto de el tiempo que se escribió, los autores, todo lo que nosotros capaz lo vemos mucho también en hermenéutica, ¿no? Todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de leer la ley, al leer las escrituras. Pero dice, Dios es recto, por eso entonces nosotros podemos confiar en Él y en todo lo que Él estableció en su palabra. Si algo es correcto o no, como dice, Dios sigue un estándar, decía el autor, que solamente proviene de su naturaleza, y no de lo que nosotros podamos creer como correcto o no. Lo que Dios dice, eso es. Y esa santidad que Él pide a través de su palabra, o que deja expresada, es lo que Él espera de nosotros. Después va a hablar de la justicia, ¿no? ¿Qué es justo? ¿Qué es lo justo también para nosotros, no? Dice, es la exigencia de Dios. Bueno, Él dice agentes morales, obviamente somos nosotros, ¿no? Y nos basamos en el estándar que Dios estableció como correcto como no. Dios administra tanto todo, obviamente, su reino de acuerdo a lo que estableció en la palabra, que nos dejó plasmado a nosotros. Y nos va a decir que el pecado tiene consecuencias, pero al hacer el bien también las tiene. Y bueno, ahí dejé también versículos con los ejemplos que propone el autor, que bueno, obviamente, capaz que los voy a nombrar un montón, pero el pueblo de Israel es el ejemplo claro en cuanto a las consecuencias que tiene el pecado, la idolatría, el decirle, no, Dios tantas veces, no te juntes con, capaz, no te mezcles o no te contamines con gente de otros pueblos para que no contaminen tu idolatría. Bueno, Salomón con las mujeres, y el hecho de que el pecado tiene consecuencias. David con Betsabé, bueno, hay un montón de ejemplos que la Biblia trae, que generalmente, bueno, siempre vemos los éxitos de los personajes y capaz no tanto los fracasos, pero bueno, forman parte también de lo que Dios quiso que a través de su palabra veamos que también eran humanos al igual que nosotros, y el pecado también está en nuestra naturaleza, con la cual tenemos que luchar. Entonces, capaz ese también, que a veces creemos, ¿no?, que cuesta tanto la santidad, ¿no? Entonces el autor nos va a decir, bueno, el pecado tiene consecuencias. A nosotros nos parezca o no, las tiene. Y el hacer el bien también tiene su recompensa. Lo que sí nos va a decir el autor es que a veces nosotros esperamos que la justicia de Dios la veamos ahora, ya, ¿no? Entonces él propone capaz un ejemplo donde dice, bueno, yo veo una persona que, no sé, que está enfocado en las riquezas, y acumula, 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 y obviamente eso termina siendo pecado, pero veo a una persona que no tiene, o sea, él lo nombra, dice, una persona pobre, pero que vive bien, digamos, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Y sin embargo vemos que a la persona que hace lo correcto le va re mal en algunas situaciones, y al otro no. Entonces esperamos que la justicia sea aplicada como nosotros pensamos, o sea, en el ahora. O sea, que él está haciendo cualquier cosa, queremos que Dios mande un rayo sobre esa persona, y bueno, que Dios muestre su justicia. Y Dios la administra como Él quiere, porque justamente es Dios. Entonces el autor nos va a decir, bueno, la justicia la podemos ver, y las recompensas incluso, hoy o en la otra vida. O sea, lo define así, ¿viste? Lo esperamos, obviamente creo que como personas humanas queremos ver los resultados ahora, ¿no? Tanto de las consecuencias del pecado, como las recompensas de hacer el bien. Pero bueno, Sí.
no sucede a nuestra manera. Porque nosotros tenemos un concepto de justicia diferente al que tiene Dios. Nosotros utilizamos la justicia como vengativa. Según el que me hizo, yo espero que le vaya para el diablo, o mal, ¿no? Y yo creo que Dios actúa en su tiempo y forma, y a diferencia del autor, yo creo que aquellos que hacen cosas malas en la tierra también las sufren en la tierra. O sea, lo que pasa es que nosotros, qué sé yo, si alguien habla mal de mí, esperamos que el tipo se funda. Y por ahí está sucediendo otra cosa, ¿eh? Hay todo en lo profundo, cosas que no sabemos. Y yo se lo decía a un chico, dice, que me decía, veo el que hacen esto mal y reciben premio. No, no reciben premio, es lo que uno cree, desde la perspectiva de uno, desde la justicia de uno. Entonces, como que reclamamos venganza. Por ahí esa gente no está pasando un buen momento o tiene otros problemas, ¿sí? Pero Dios es justo, Dios, sí, sabe y también sabe qué es lo que espera de nosotros. Muy bien, ¿qué más? Y también, como dice la palabra, lo que uno siembra también cosecha, así que concuerdo. Sí. Bueno, y obviamente vuelve a repetir lo mismo que va a repetir en todos. Dios espera que los que le siguen emulen o, no, obviamente, imiten la rectitud y la justicia que viene de él. Pero bueno, eso como que a veces cuesta, como decía usted. Porque lo vemos como nosotros creemos o nosotros esperamos que sea la justicia de Dios. Que a veces, obviamente, es distinta a la de Dios cuando nosotros esperamos venganza. O que le pase cosas malas al otro. Que lejos está de lo que Dios y su justicia. Bueno, luego ya va a pasar en la integridad, ¿no? Esta autenticidad de lo que es verdadero. Obviamente nos va a decir que la autenticidad tiene que ver con que sea verdad. O sea, Dios es un Dios real, un Dios que existe. No está fabricado, no está imitado, no es construido en el sentido, obviamente vuelvo y retomo con el pueblo de Israel, ¿no? En el hecho de, recordaba, esto no lo dice el autor, lo agrego yo, cuando Moisés sube al monte, bueno, y el pueblo se rebela y le dicen a Aarón, bueno, vamos a construir un becerro de oro porque vemos que Moisés no va a bajar, y entonces lo construyen, ¿no? Pensando que capaz en objetos, o en imágenes, o incluso también en la religión católica y demás, ¿no? De creer en las imágenes, de que eso es verdad o es real o existe. A ver, hay un montón de santos y un montón de cosas, ¿no? Y creo que uno también es libre de creer en lo que quiera. Nadie obliga al otro a creer, viene por convencimiento del Espíritu Santo únicamente. Pero justamente esta, si se quiere decir, cualidad moral de Dios, como dice el autor, es que Él es verdad. Y no parece, es. O sea, Él es verdad y Él existe. Obviamente que nosotros lo creemos porque el Espíritu Santo nos convenció. Y no todos lo van a ver así, que eso también hay que entenderlo. Pero, por lo menos para nosotros, si Dios existe es porque Dios es real y no es algo inventado por nosotros. Luego va a decir en cuanto a la integridad que Dios es veraz, o sea que Él dice la verdad, que Él no miente. Lo que Él dice es lo que es. Obviamente, bueno, voy a tomar un montón de ejemplos y vuelvo y repito, en todos voy a decir lo mismo, ¿no? Ya que Dios no miente, porque iría en contra de su naturaleza, porque Dios es verdad, espera lo mismo de nosotros, ¿no? Obviamente. Y muchas veces el hecho de decir la verdad, a ver, voy a buscar las palabras adecuadas, algunos cristianos prefieren omitirla para, capaz, no confrontar con el otro, ¿no? Porque el hecho muchas veces de decir la verdad implica que el que me está escuchando no la quiera escuchar, o le lastime, o directamente el que lo diga esté diciendo cualquier cosa. Obviamente la Biblia, creo yo, y el Espíritu Santo da un montón de herramientas, ¿no? Para el momento de no hablar mentiras, sino decir la verdad, sea hecho desde el amor, y no desde otro lado, otro sentido. Porque justamente decir la verdad forma parte de la naturaleza de Dios, y Él no miente. Y eso es lo que se va a ver en la siguiente, más adelante, en otra de las cualidades, cuando habla de que Dios cumple todo, entonces justamente porque Dios no miente. Luego, va a hablar de la fidelidad como otra última parte de la integridad, ¿no? En cuanto a la verdad,
que es que Dios demuestra ser verdad porque justamente mantiene sus promesas. Él todo lo que estableció, todo lo que incluso nos dice, como revelación a través del Espíritu Santo, es fiel a sus promesas. Esto no es algo que lo diga el autor, pero yo mientras lo leía, lo meditaba, creo que Dios siempre cumple, obviamente, mientras uno también esté bajo la obediencia de Dios, porque muchas veces creemos que Dios no cumplió determinada promesa porque, bueno, se equivocó, falló o algo, y muchas veces somos nosotros los que nos corremos del plan de Dios. Obviamente, como dice la palabra, ¿no? Después todo obra para bien a aquellos que fueron llamados o que aman a Dios, pero Dios nunca miente, y Dios es fiel de principio a fin, lo ha demostrado con el pueblo de Israel, cuando ellos clamaron, estando en Egipto y demás, Dios envió a Moisés como libertador del pueblo, de que puedan salir de Egipto, luego por capaz su corazón, su mente, aún estando en Egipto, bueno, después sucede todo lo del desierto, y ver cómo Dios seguía siendo fiel a pesar de, ¿no? Muchas veces. El pueblo tenía sed, bueno, le daba agua, la roca. El pueblo tenía hambre, bueno, vamos a enviar el maná, bueno, las codornices. Siempre fue fiel cuando nosotros leemos la palabra. Y bueno, están los ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y como pueblo, obviamente, como todas las cualidades morales, espera que nosotros podamos hacer lo mismo que Él, ¿no? Cuando decimos algo o cuando prometemos cosas, es mantener las promesas. Tanto las promesas que le hacemos a Dios, como aquellas promesas que le hacemos a las personas. Porque justamente nosotros somos un reflejo de Dios en todas las actitudes y en todas las maneras de manejarnos nosotros como seres humanos, justamente cuando decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, eso es lo que ven las personas de nosotros. Por eso tantas veces cuando nos equivocamos, muchas de las personas nos dicen, pero vos vas a la iglesia, porque esa, bueno, la escuchamos creo que todos, ¿no? Los errores, todos los ven, las personas ven siempre los errores, entonces al primero que le van a dar es a Dios, porque justamente somos hijos de Dios, o por lo menos eso es lo que decimos y profesamos nosotros. Entonces, cuanto mayor integridad haya en nuestra vida, cuanto mayor podamos mostrar nosotros lo que Dios nos revela en nuestra vida, más lo van a ver a Él, ¿no? Su fidelidad. Pero bueno, obviamente Dios es único, así que... Luego va a pasar ya a la última cualidad moral, digamos, de que va a hablar el autor, que es con respecto al amor. Bueno, el primer ramita que él va a hablar es con respecto a la benevolencia, ¿no? Esta preocupación que tiene Dios por el bienestar de nosotros, sus hijos, e incluso de toda la creación, incluso aquellos que... a todos los que ama, decía el autor. Y decía que el amor de Dios es un amor totalmente, como dice ahí, desinteresado. No es que Dios nos ama porque nosotros podamos hacer algo, o por lo que nosotros podamos responderle a Él. Incluso la palabra dice, ¿no? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y no es que busca su propio bien al amarnos, porque obviamente nosotros, Él ya sabe que íbamos a fallar, y si fuera por eso, no nos amaría de tal manera, sino que justamente la benevolencia actúa en este caso, de decir, te amo a pesar de, porque ya sabemos que Dios conoce toda nuestra vida y todo lo que nosotros vamos a vivir, entonces si fuera basado en eso, no nos amaría, pero ya nos ama, y podemos ver como ejemplo principal capaz, ¿no? En el típico, yo digo, el que decimos todos, Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo por todos nosotros para que tengamos vida eterna, y ese amor fue totalmente desinteresado, ¿no? Bueno, ahí el autor va a decir también que es un amor activo, ¿no? No solamente que piensa en amarnos bien, sino que también lo demuestra. Y bueno, le preocupa que estemos bien, obviamente dice ahí, no por nuestro bienestar, y no por lo que nosotros podamos darle a Él o conseguir tampoco, o Él de nosotros. No tiene nada que ver con eso, no es un amor, pero creo que se decía, ¿no? El otro tipo de amor, que está interesado en algo, si no me equivoco. Está un amor eros, filoque es otra cosa, filo, ágape, y hay uno más que nunca me acuerdo. Digamos, el ágape es la entrega absoluta sin esperar nada, el filo es el afectivo, el como te quiero, y
El eros es el sexual, ¿sí? Que no se utiliza nunca para Dios. Sí, ahí pueden estudiar los pasajes de Pedro. Pedro, ¿me quieres? Sí, te amo. Y después le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Que es el término que había que traducirlo. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, Señor, ¿no? Son por lo menos que recuerdo esos tres términos, creo que hay uno cuarto, pero esos tres son los que más conozco. Y el que representa a Dios justamente es el ágape, porque es Sí, totalmente desinteresado. desinteresado. Y se entrega. Es un amor de entrega. ¿Sí? De hecho, el término amor en la Biblia no es un término relacionado con un sentimiento. ¿Sí? Dios nos manda a amar. Es un mandamiento amar, no es un sentimiento. ¿Sí? Siento amar a mi hermano. No dice eso la Biblia, dice amá a tu hermano, punto. No, entonces, porque es un atributo, vos lo decías bien al principio. Es un atributo, los atributos son atributos morales muchas veces. Y Dios reclama para el pueblo de Israel, para nosotros, que cumplamos con esos atributos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. No por otra cuestión, no por los beneficios. Y lo mismo con el amor. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, otro es la gracia en cuanto al amor, ¿no? Bueno, este sí. Nos otorga favores que no merecemos. Creo que todos, todos hemos recibido gracia de Dios y por lo tanto, no, como dice el versículo, ¿no? De gracia damos, de gracia recibimos, de gracia damos. Porque justamente no se trata de lo que nosotros, a ver, si Dios nos tendría que dar algo según lo que nosotros merecemos, creo que estaríamos complicados mucho, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos antes, hemos fallado, le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a las personas, y no se trata de cuánto nosotros podamos hacer, sino de que Dios otorga o nos da su gracia, no por lo que nosotros hagamos o merezcamos, sino por lo que Él es también, ¿no? Y bueno, el autor decía, nos trata por su bondad y generosidad, haciendo referencia a las cualidades anteriores, y no por lo que merecemos. Ahí es donde se aplica la gracia. Que justamente muchas veces, como personas, como hijos de Dios, capaz que cuesta también tener gracia con el otro, cuando es capaz, no bueno, incluso con los enemigos, ¿no? Como dice la palabra, pero con el que piensa distinto, o sea, con distintas personas ajenas a nosotros, recordar que Dios tuvo gracia con nosotros, y esa gracia es la que hemos recibido y es la que le tenemos que dar a las otras personas. Por eso el autor vuelve a decir, como en todas las anteriores, si el Señor otorga gracia, nosotros también debemos otorgarlas a las otras personas. Obviamente que la gracia de Dios hacia nosotros es distinta a la que le podemos dar a otra persona, ¿no? Porque acá dice, la gracia considera a los humanos pecadores, culpables, condenados. Y esa es la gracia que a nosotros nos salvó también. Entonces, bueno, creo que esto es uno de, por lo menos por mi parte, de las que más presente tengo siempre, ¿no? A la hora también de relacionarme con el otro, con las otras personas, que Dios tuvo gracia conmigo. Y me da siempre, aunque yo no lo merezca. Luego hablar de la misericordia, ¿no? De este Dios compasivo ante la necesidad o ante la persona, ¿no? De su creación. Y el autor va a decir que la misericordia ve a los humanos como miserables y necesitados, en el sentido, ¿no? De que muchas veces él va a dar un montón de ejemplos. En este caso utiliza mucho la persona de Jesús, en cuanto él sanaba, pero veía primeramente esa necesidad de, él se compadecía. Uno de los pasajes que recuerdo ahora es cuando Jesús ve a las personas y dice, no, se compadeció y vio a las personas como ovejas sin pastor, y todo el tiempo el ver al otro de una manera compasiva, de empatía también, ¿no? De ver la necesidad del otro. Y bueno, obviamente como el modelo de Jesús, decía que veía la necesidad tanto física como espiritual, ¿no? Porque muchas veces el Señor, Jesús demostraba, ¿no? A través de las sanidades y demás, que Él tenía compasión y también podía sanarlos, pero muchas veces, primeramente, el Señor decía, bueno, te perdono de tus pecados, ¿no? Incluso cuestionado por los fariseos y demás de quién es para perdonar los pecados, Él lo hacía, ¿no? Él tenía compasión cuando veía a las personas, o
¿Cuántas veces recuerdo a los leprosos también llamando a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Y cómo Jesús respondía también a esa fe de las personas al tener misericordia, compasión ante la necesidad del otro. Y obviamente es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? Así como Dios tuvo compasión de nosotros, tiene en un montón de situaciones, de la misma manera tener esa misma compasión al ver a nuestro prójimo y al necesitado, obviamente. Y poder responder como así Jesús nos respondió en ese tiempo, y como Dios nos responde, poder responder al otro, ante la necesidad. Y bueno, voy a hablar por último, en este caso de las cualidades morales, del amor como persistencia, ¿no? El hecho de poder permanecer. Y hace referencia a la paciencia de Dios, ¿no? A esa lentitud que decía que tenía, que tiene, ¿no? Dios para el enojo da un montón de ejemplos el autor, y se refiere al hecho de que Dios, aunque nosotros fallemos y sigamos pecando, Él no nos abandona nunca, ¿no? Él podría decir, bueno, esto es otra vez, bueno, nos vamos, cierro la ventana, y sin embargo no, Dios sigue permaneciendo, ¿no? Y justamente esto forma parte de Él, forma parte de su naturaleza. Obviamente es algo que, otra vez, vuelve a decir el autor, si Dios es lento para la ira, ¿no? Como dice la palabra, y tiene paciencia. ¿Cuánto nosotros más con las personas? Es más, dice, Dios nos va a ofrecer, bueno, más allá de la salvación, la gracia y demás, y dice el autor va a citar una parte de donde él dice, no, el Señor tiene, incluso en este tiempo, como dice la palabra, tiene paciencia o hace retardar la venida, la segunda venida, justamente porque quiere que muchos sean salvos. Y ese tiempo, ¿no?, de gracia que otorga Dios para que sean menos los perdidos, ¿no? Y la responsabilidad que nosotros tenemos en este plan, ¿no? Plan global de Dios en cuanto a la salvación de las almas que aún faltan. Y bueno, el autor va, como último va a dar ejemplo en cuanto a la persistencia o el permanecer, cuando le preguntan al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús responde, bueno, 70 veces 7, ¿no? Que muchas veces sacamos la cuenta y todo, y bueno, nosotros decimos, infinidad de veces. Y así como Dios permanece, como Dios tiene paciencia y como Dios tiene mucho aguante, así mismo también espera de nosotros con el otro, ¿no? Porque de esto también se tratan todos los atributos. Más allá de los atributos, creo yo, esto no lo dice el material, lo digo yo, de los atributos naturales que pertenecen a Dios, ¿no? Como la omnisciencia, omnipotencia, esas por un lado, están los atributos morales como la santidad, la paciencia, el amor, la justicia, los que digamos, la rectitud, demás, un montón de atributos morales que Dios por su gracia nos otorga también a los seres humanos. Obviamente nosotros no tenemos todos los atributos que tiene Dios, los naturales le pertenecen a Él, pero aquellos que son atributos morales, en gran parte Dios nos otorgó a nosotros, a hacernos, ¿no?, obviamente semejantes a Él, a su imagen y semejanza, como dice en Génesis, para que nosotros también podamos ser reflejo de Él, porque justamente se trata de eso. Y bueno, el autor va a terminar con esto, que bueno, en particular amé, él va a hablar en cuanto a los atributos que muchas veces cuando nosotros vemos los distintos atributos de Dios, pareciera que a veces chocan estos atributos, ¿no? Que uno no puede ir acorde al otro. Si Dios es esto, no puede ser lo otro. Y él va a tomar como ejemplos de estos atributos el amor y la justicia de Dios. Entonces él va a preguntar, bueno, ¿hay un punto de tensión entre estos dos atributos de Dios? Dios es amor, pero Dios también puede ser justo al mismo tiempo. No es que es algo distinto, que chocan y demás. Y bueno, estas son frases que tomé también del texto. Bueno, él justamente va a decir, si el amor de Dios es un amor amoroso, la justicia también lo es. Pasa que muchas veces, y creo que también usted, profe, lo dijo anterior, es en cuanto a cómo nosotros vemos determinados atributos de Dios, ¿no? Nosotros vemos la justicia de Dios, pero a veces lo vemos de acuerdo a cómo nosotros creemos que es la justicia. Entonces ahí también distorsionamos, si se quiere decir, el atributo de Dios, pero en limpio, cómo realmente es, cómo es realmente la justicia de Dios y el amor de Dios. Entonces, una de las frases que por lo menos a mí más me quedó del autor, creo que lo anoté por ahí, es que él va a decir, bueno, la segunda, que el amor, si solamente queda en el amor, y no lo vemos como justicia, solamente termina siendo sentimentalismo.
y obviamente todas las frases que anoté ahí hacen referencia a esto, ¿no? Y hoy por hoy, por lo menos yo creo que se puede ver mucho más, ¿no? Creo que también divide incluso a la iglesia en cuanto a este pensamiento de la justicia de Dios, justamente porque muchas veces hemos escuchado predicar el evangelio a la mitad, ¿no? Te predico la parte que a mí me conviene capaz que vos escuches, y después, bueno, vamos a ver si la segunda parte te la comparto o no. Entonces solemos muchas veces predicar del amor de Dios, que es justamente lo correcto, creo yo, porque Dios es amor, pero se nos olvida predicar que Dios también es justo. Entonces, porque Dios te ama, es porque justamente ese amor desinteresado, ágape, como hablábamos antes, también implica justicia, sino como dice el autor, solamente sentimiento, algo emocional, y justamente no se refiere a eso, no es que yo, o sea, el autor decía, ¿no? Este enfoque de amor que capaz creemos nosotros que podría ser así, es, ahí lo puse, algo que concede lo que la otra persona, ¿te puedo decir? Lo que otra persona quiere, y no se trata de eso el amor de Dios, ¿no? Ese amor, por lo menos. No es bíblico, incluso decía el autor. La justicia de Dios es, el autor va a decir que era un amor distribuido, justamente por esto, porque el amor de Dios incluye justicia, porque Él es Dios, o sea, está en su esencia, está en su naturaleza. Tanto Dios es amor como Dios es justicia. Y tanto es lo que da como lo que Él demanda también de nosotros. Entonces, estos dos atributos no pueden estar separados, y tampoco compiten entre sí, decía el autor, obviamente, y lo comparto en ese sentido. Cuando nosotros predicamos del Evangelio, nosotros ya sabemos que es el Espíritu Santo el que va a convencer de verdad, de justicia, de juicio a la persona. Entonces, por nuestra parte, nosotros deberíamos de intentar, aunque debería de ser lo correcto, ¿no?, de predicar el Evangelio sin adulterarlo, sin pensar porque yo voy a omitir algo, a la otra persona le va a caer mejor el Evangelio. Porque justamente le estaríamos, creo que incluso mintiendo a la persona que le predicamos o le compartimos, que Dios solamente es amor, entonces puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, y que por esas cosas, como decían en las cualidades anteriores, Dios no va, el pecado no va a tener consecuencia, ¿no? Entonces vos seguís pecando, total no pasa nada. Y justamente como Dios es santo, espera que a través de la búsqueda de esa santidad nosotros podamos morir a nuestra carne y demás, a nuestros deseos, y esos deseos del mundo, que incluso son, creo que, con los que luchamos todos, pero justamente porque entendemos que Dios es amor y que también hay una justicia, ¿no?, que se va a manifestar también. Y bueno, obviamente esta es la última página del autor, que creo que lo sumó porque justamente hace un rejunte de los capítulos anteriores, creo que con los demás chicos, que es la mejor manera de investigar los atributos de Dios. Y bueno, obviamente va a ir a la palabra, a lo que dice las Escrituras, ¿no? Que ese es el mejor método de investigar, va a decir él, los atributos de Dios, que justamente, bueno, obviamente lo comparto. Todo lo que dice la palabra, inspirado por Dios, obviamente, es lo que Dios nos dejó y nos estableció para que nosotros lo tomemos como un modelo a seguir, ¿no? Obviamente nosotros tenemos la representación, ¿no?, o sea, la persona de Jesús en cuanto al modelo que nosotros podemos ver y demás, y todo viene por revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros más conocemos a Dios, más conocemos no solamente lo que Él hace, sino lo que Él es, nosotros podemos también saber cómo nosotros también tenemos que ser como hijos suyos y como creación suya, obviamente. El autor también, bueno, ahí lo puse, ¿no? Esto de estudiar las Escrituras y demás para entender los atributos de Dios, para conocerlos, y para también, obviamente, hacerlo nosotros propios, nuestros, es algo práctico, no es algo solamente especulativo que nosotros creemos que, sino algo que se tiene que llevar a la práctica, y que hay una conexión, como puse ahí, entre lo que Dios es y lo que Dios hace. Justamente hay una relación en todo eso, no es que Dios solamente dice y después no sucede nada o no pasa nada de lo que Él dice que es, no. Dios dice que es santo y Él hace todo con santidad, y bueno, justamente hace referencia a todos los atributos. Y luego, bueno, a lo último anoté una frase que va a decir el autor, que me gustó mucho, que dice: si hemos entendido la auténtica naturaleza de Dios, nuestra única preocupación, nuestras
nuestra única preocupación no serán nuestros deseos, sino el santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque justamente cuando empezamos, ¿no? Que se quiere decir, cargamos nuestra cruz y empezamos a morir a todo lo que nosotros tenemos que morir como personas en cuanto a la carne, en cuanto menos enfocados estamos en la carne, nuestro espíritu obviamente crece, se fortalece. Y cuanto más conocemos a Dios, mejor reflejo somos de Él. Y en cuanto a estos atributos morales, que por gracia de Él también los tenemos, muchos de ellos, en cuanto a nuestra relación, creo yo, que mejora con Dios, y en cuanto más los conocemos, mejor lo podemos mostrar y mejor lo podemos llevar a la acción, ¿no? Todos, tanto el amor, la justicia, la santidad, todos estos atributos, y no lo hacemos, no lo llevamos a cabo en cuanto a que Dios nos obliga a hacerlo, ¿no? Lo hacemos porque justamente entendemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y a ese amor o todo lo que Dios nos da, nosotros respondemos a eso, en cuanto a la aplicación de los atributos que nosotros podemos, no, obviamente no todos. Como decía antes, algunos atributos son solamente que les corresponden a Dios, pero por gracia recibimos los morales, y los que hace referencia al texto, y como dije antes, son los que Dios espera que nosotros, obviamente, reflejemos, imitemos y demás en cuanto a eso. Hay otra clasificación, o sea, otra manera de nombrarlos, atributos comunicables y no comunicables, ¿no? O sea, el atributo comunicable es la santidad, el amor, ¿sí? Y no comunicable es la omnipresencia, la omnisciencia. ¿Por qué se dice comunicable? Porque es lo que espera Dios que hagamos, en el fondo. De hecho, el concepto Dios es justo y Dios es amor es claro, porque dice, porque el mandato que nos da a nosotros es ese. Porque yo soy esto. No dice porque yo quiero. Dice, usted tiene que hacer esto. Obviamente hay atributos que no pueden comunicarse. La omnisciencia, la omnipresencia. Eso no es comunicable en el fondo. Esto sí. Muy bien, Noé, muy buen trabajo. ¿Sí? Muy buen trabajo. Muy bien, clase que viene. ¿Quién da? Creo que sigue Dante. Mucio, ¿no? Y después último yo. Dante y después Adri. Muy bien. Nos vemos el jueves que viene.